Estamos felices de estar de vuelta con ustedes, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Aquí su pastor Jesús Narváez, dispuesto a compartir lo que Dios puso como carga en mi corazón con usted. Usted que siempre está interesado en las cosas del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes algo que me ha venido no preocupando, pero sí ocupándome de algo que en lo que yo podría pues afectar. He estado estudiando últimamente la carta a los hebreos, que más que carta es un tratado por el contenido. El contenido es tan extenso, eh, bien clasificado, bien trazado. Podríamos decir que ese es uno de los libros del Nuevo Testamento. Más que carta a los hebreos, es el tratado a los hebreos, que fue escrito, por cierto, más o menos se dice que fue escrito aproximadamente antes de la caída de la ciudad de Jerusalén por parte de Tito, el general Tito de Roma. Esto debió ocurrir. Y fue escrita posiblemente, de acuerdo a lo que dice en el capítulo 13, los versículos 24 y 25 del mismo tratado, que fue escrito desde Roma. Me permiten compartir con ustedes esta parte porque dice así: saludad a vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Este es los últimos dos versículos del libro o del tratado. De manera que fue escrito más o menos en el 70. Ahora, muchos aseguran que fue escrito por Pablo, otros dicen que no, que fue Bernabé, eh, otros a otras personas. Pero lo cierto es que si fue escrito por Pablo, tiene que haber sido escrito antes del año 68. Se cree que en el año 68 de nuestra era eh, fue Nerón quien mandó matar a Pablo. Pablo murió decapitado, dice la historia. Se recoge así en muchos escritos, no de la Biblia, pero sí se sabe con exactitud. De manera pues que sí fue escrito por Pablo. Ahora, lo interesante es que el lenguaje utilizado, el griego que se utiliza aquí, es mucho más refinado que las cartas paulinas. Eh, Muchos aseguran que se trató de Apolos, que era muy elocuente. En fin, Orígenes, un escritor del tercer siglo, él dijo algo muy importante: solamente Dios sabe quién escribió esta, este tratado a los hebreos. Solamente Dios lo sabe. Lo importante es que está escrito y forma parte del canon, forma parte de la Biblia, forma parte del Nuevo Testamento. Y si está allí es porque nosotros lo necesitamos. ¿Y cómo no lo vamos a necesitar si el contenido de esto es tan abundante, tan precioso, en donde lo que más se destaca en esta carta o en este libro, este tratado de Hebreo, donde se destaca es que es Dios quien está hablando? Por supuesto, utilizó a alguien, pero me gusta más cómo inicia el tratado, cuando dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es el Hijo quien está tratando con nosotros. Es una extensión del amor de Cristo quien está tratando con nosotros. Este tratado es tan importante porque es que fue escrito para los hebreos que se habían convertido al cristianismo. La iglesia primera fue constituida básicamente por hebreos que creyeron, que se convirtieron al cristianismo.
Y en un momento determinado, después que han pasado algunos años, aproximadamente unos 30 años, 30 y tantos años, este, ya el cristianismo había avanzado, pero había una presión permanente. ¿Cuál era la presión permanente? Bueno, los judíos que presionaban a los cristianos para que dejaran de anunciar a Jesús y presionaran acerca de que tenían que cumplir todo lo que estaba establecido en la ley mosaica. Por otra parte, las presiones del Imperio Romano que imponía su propia religión. Eran politeístas y para los romanos la parte esta era muy importante. De manera pues que los hebreos cristianos y que estaban en Roma creyeron conveniente, Dios a través de su escritor, creyeron conveniente enviar una carta a otros hebreos que estaban diseminados por todo el Imperio Romano, por todo lo que era el Asia, Asia Menor, toda la Europa que iba hacia el oriente. Era muy importante pues que llegara esta carta, porque esta carta iba a alentar. Habían unas presiones en donde a muchos cristianos se les exigía renunciar al cristianismo públicamente, los llevaban a los tribunales y allí en los tribunales, allí los hacían este, retroceder en cuanto a lo que ellos creían, renunciando a Cristo, maldiciendo a Cristo, la sangre de Cristo, escupían, decían groserías. Todo esto lo hacían para que no fueran castigados o muertos inclusive. Es en medio de esta presión contextual que representaba el momento para aquellos que eran creyentes hebreos. Bueno, ellos muchas veces retrocedían, hacían todas estas cosas en los tribunales y volvían, le era mucho más fácil volver al judaísmo. Y el judaísmo viene a representar una religión que si bien viene de Dios, esa religión no es otra cosa que algo que es imperfecto, que es incompleto, porque lo completo está en el cristianismo. Comienza la carta a los hebreos a explicar quién era Jesucristo y luego lo que hizo que Jesucristo, que esto es muy importante que nosotros debemos considerar cada vez que vamos a las escrituras. Los apóstoles del Cordero, aquellos hombres que presentaron la obra del Señor Jesucristo, la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, como Pedro, como Juan, Jacobo, en fin, todos estos escribieron y anunciaban y trabajaban en función de que conocieran quién era quien había muerto, quién era el Señor Jesucristo, y lo enseñaban a través de la ley. Y que la ley lo que vino fue precisamente a presentar que era el carácter, la ley lo que hacía era manifestar el carácter de Cristo, quién era Cristo, quién era Dios, sobre todo quién era Dios, quién era Jehová Dios y cuál era su carácter. Eso es lo que decía la ley. Pablo vino a otra cosa. Pablo trata acerca de lo que vino a ser Dios a través de Jesucristo el Hijo, el Verbo encarnado. Una cosa es presentar quién era Dios y otra lo que hizo Dios. Y esa relación la establece muy bien el escritor a los hebreos cuando decía estas cosas que correspondían a la ley ahora son estas. Y él comienza, aquí el que escribe a los hebreos, comienza diciendo que Jesucristo era superior a la ley de Moisés, que era superior a los ángeles, que era superior a los profetas, que era superior a Josué, que era superior a Moisés mismo, y que
cuando vino ya el capítulo 5, a la altura del capítulo 5, comienza a tratar acerca del sacerdocio y a explicar. Pero cuando comienza a explicar, que es aquí donde yo me quiero detener, comienza a llamarles la atención de que él quería explicarles acerca del sacerdocio y de lo que esto representaba para el entendimiento de lo que Dios había hecho a través de Jesús. El entender del sacerdocio, todo lo relacionado al sacerdocio, era muy importante para entender lo que vendría después, que fue lo que hizo definitivamente el Señor Jesucristo en favor del hombre a través del método del evangelio, a través del conocimiento de lo que significaba el evangelio. Les recomiendo a todas las personas que si quisieran, aquellas personas que quieren, usted, mi querido hermano, mi querido amigo, que quiere indagar muy cerca acerca de este escrito, de este tratado de Hebreo, hay algunas palabras que deben considerar para poder entender más acerca de lo que realmente quiere decir el escritor. Unas palabras como por ejemplo notroi, que es lentos o tardos, la palabra temelión en griego, que es rudimentos o fundamentos, la palabra teleio, que significa perfección, completo, maduración o maduros, la palabra potistentas, que es iluminado, relacionado con el entendimiento y la revelación, la palabra spouden, que es diligente. Muy importante esta palabra aquí. Spouden en griego significa ser diligente, que significa ser esforzado. Y que ese esfuerzo que le está diciendo el escritor a los hebreos no es un esfuerzo para ser salvo, sino para prevalecer en medio de aquellas luchas, en medio de aquellas presiones que estaban viviendo en aquellos días. Y la palabra, otra palabra muy importante que usted debe considerar, es la palabra parapito, que tiene que ver con recayeron, que significa un leve desliz, un caer de costado. Eso es lo que significa la palabra parapito, que ha sido traducida en como recayeron. Estas palabras son muy importantes para que usted pueda estudiar con detenimiento este gran tratado de Hebreo. Pero para ahondar un poco más acerca de la intención que tengo, que me quedó con respecto a lo que el escritor quiere explicar acerca del sacerdocio, él comienza haciendo un llamado. Primero, en el capítulo 5, que comienza a hablar del sacerdocio, y la explicación del sacerdocio se va a ir hasta el capítulo 10. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10 inclusive se habla del sacerdocio. Luego se habla de la fe y luego otros aspectos finales de este tratado. Pero quiero detenerme en este capítulo inicial, porque al principio, cuando comienza a hablar acerca de la carta este escrito de Hebreos, él comienza a citar lo que era necesario para ser sacerdote o sumo sacerdote, y lo va explicando en los primeros versículos del capítulo 5. Pero no es sino hasta el versículo 11, que se extiende hasta el capítulo 6, versículo 20, donde hay una serie de reprensiones en las que yo me quiero detener, porque me llamó poderosamente la atención. Aquí en el capítulo 5, versículo 11, les dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Allí es donde juega papel fundamental la palabra notroi, que es en griego tardos. Estaban experimentando esas presiones aquellos hebreos creyentes, porque esta fue escrita a los hebreos,
y ellos estaban con una presión enorme, pero esa presión se las habían ganado. Esa presión se las habían ganado, digo, en el buen sentido de la palabra, porque ellos no tendrían presión si hubieran entendido rápidamente lo que estaba ocurriendo, dado que tenían el Espíritu Santo de Dios morando ya en su vida. Ellos eran creyentes, ellos eran de Dios. Pero cuando venía la presión de que los llevaban a los tribunales y los querían matar si no confesaban que eran, que renunciaban a lo que habían creído, entonces tenían miedo y echaban hacia atrás y volvían atrás, volvían a querer participar por lo menos de lo que se hacía dentro del judaísmo. Y es ahí cuando yo me detengo a que podamos lentamente en estos minutos que tenemos de programa, donde dice, porque debiendo ser ya maestro, no se trata aquí de un maestro de la escuela dominical, ni un maestro como lo apuntó Pablo cuando hablaba del maestro como ministerio, sino que se habla de un maestro que es de la vida, una persona de experiencia, que ya ha transitado una buena parte de su vida y tiene experiencias acumuladas. Entonces dice, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, es decir, más de 30 años, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Y todo aquel que participa de la leche, que es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y entra luego, dice, por tanto, este conector que está aquí, este conector, me dice que no es que continúa otro tema, no, no, viene hablando de lo mismo, viene hablando del sacerdocio, del problema de entender y cuál era el problema que ellos tenían de no entender, pero era porque no estudiaban. No, no, no es tanto que no estudiaban, porque todavía no estaba escrito todo, sino que no estaban atentos a las enseñanzas, ni meditaban acerca de esto, ni indagaban acerca de lo que estaba ya escrito en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque el judaísmo es una religión, sí, y tenía sus rituales, sus fiestas, sus ceremonias, que apuntaban que era sombra de que vendría Jesucristo. Ellos anunciaban a Jesucristo. Estos son los rudimentos. Y esos rudimentos estaban fijados a través de lo que enseñaban aquellos sacerdotes, por ejemplo, acerca de las abluciones, de los baños, que luego se transformaron en bautismo. Existía, por ejemplo, la ley del matrimonio, de la guerra, del asunto de las dietas, de los alimentos que debían comer, que no debían comer, acerca de Dios y de la parte final de la historia de la humanidad. Todo esto era rudimento, pero no eran rudimentos del cristianismo, eran rudimentos que correspondían a la ley mosaica, al judaísmo, que es la religión de los judíos. Entonces, esa parte querían volver y entonces el Señor les está diciendo a través del escritor a los hebreos, ustedes no tienen que volver a esto, ustedes no tienen que volver a esto. Hay que marchar hacia la perfección, es decir, hacia la madurez. Aquí utiliza la palabra teleios, que es hacia la madurez, hacia lo perfecto, hacia lo completo, porque el incompleto era el judaísmo. Eso era algo incompleto, era una sombra. Ahora había que participar de qué fue lo que vino a hacer Jesucristo y para eso existían ministerios ya dados y que formaban parte de la iglesia, eran regalos de la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esos enseñaban, esos tenían funciones bien definidas en las que tenían que prestar la debida atención a aquellos hebreos que estaban recién creyendo o que tenían ya un buen tiempo y no daban rasgo de madurez. No es lo mismo la madurez espiritual que el crecimiento espiritual. La madurez espiritual es el resultado de crecer espiritualmente.
Ahora bien, les está diciendo todo esto y, y ustedes creen que eso tiene relación con lo que hoy está pasando. Esto está pasando hoy. ¿Cuál es el beneficio que hoy podemos tener nosotros al escudriñar este tratado a los hebreos? Nosotros tenemos que enfocarnos y es muy interesante. Hay algunos aspectos aquí que podrían ser estudiados y en otro momento porque son mal interpretados en función de qué, de que no saben hacer exégesis acerca de lo que se está estudiando, acerca de lo que se está escudriñando. Pero es muy importante darnos cuenta que si hay algún beneficio para nosotros en el tiempo presente de este tratado, tiene que ver con tres aspectos fundamentales y que yo los he escrito por acá y quiero compartirlos con ustedes. Porque si bien los hebreos volvían atrás, esta carta era para que no volvieran atrás, sino que continuaran. Y si había que perder la vida, bueno, se perdía la vida, pero no podían volver atrás. Es muy interesante lo que esto representa para nosotros hoy. Hay mucha gente enseñando cosas a través de las redes sociales. Muchos maestros, muchos oradores, buenos, pero a veces con cosas que no son verdad, no bien trazadas. Ustedes saben que el sistema del mundo tiene su príncipe, que es Satanás, y utiliza a quien sea, a quien sea. Pedro en un momento determinado le dijo al Señor Jesucristo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y poquito tiempo, algunos instantes antes, estaba el Señor conversando con ellos y les preguntó quién era él. Y ellos le dijeron, bueno, tú eres, dicen por ahí que tú eres Juan el Bautista resucitado. Otros dijeron un profeta del Antiguo Testamento. Pero entonces el Señor los confrontó y les dijo, ¿y ustedes quiénes? ¿Qué dicen que soy yo? Fue cuando Pedro entonces dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesucristo se alegró porque él le dijo, bueno, esto que tú dices sobre esto, sobre estas cosas, así se edificará la iglesia, en base a revelación, en base a la revelación, porque eso es lo que Dios se estaba comprometiendo en ese momento, porque él dice en ese pasaje de Mateo, en el capítulo 16, él dice que él mismo iba a edificar la iglesia, pero en tiempo futuro. Y ese tiempo futuro fue bajo los escritos, básicamente de Pablo y de otros quienes entendieron qué vino a hacer el Señor Jesucristo. Y cuando vino y escribió, por supuesto, los que creían el judaísmo y los que se aferraron al judaísmo, que era algo incompleto, que no era teleio, sino incompleto, entonces lo persiguieron y lo empujaron hasta que lo llevaron a Roma y allá le quitaron la cabeza al pobre Pablo. Entonces, hoy hemos visto a través de las redes sociales una cantidad de personas enseñando cosas posiblemente con buena intención, pero errado, con buena intención, pero desubicado, porque nosotros tenemos que considerar exactamente lo que dicen las escrituras. Hay una sola verdad y esa verdad es lo que describe el escritor a los hebreos, la razón por la que le escribe a los hebreos que eran creyentes, la situación y que se mantuvieran perseverantes en lo que habían creído es porque es muy importante y por eso les habló de la fe y de los héroes de la fe que aparecen en el capítulo 11. Pero ¿cuál es el beneficio para nosotros? El beneficio para nosotros, como se los prometí hace algunos instantes, lo encontramos en el capítulo 6, uno de ellos, en el versículo 11 y 12, donde dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Nosotros tenemos que tener hoy día
plena certeza de la esperanza, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios, ya usted es de Dios y el Espíritu no se sale, ya usted le pertenece a Dios, ha sido sellado por Dios. La muestra del sello es el Espíritu Santo en su vida, que le está impulsando a ser una mejor criatura, esa nueva criatura que ya desde su perspectiva él la ve perfeccionado, así lo ve el Señor. Y nosotros vamos hacia hasta esta gran propuesta del Señor, que se convirtió luego en una promesa, porque Dios no miente. Entonces, luego dice en el versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, perdón, las promesas. Por la fe y por la paciencia heredan las promesas. Nosotros hoy, cuando leemos este tratado a los hebreos, debemos sentirnos gozosos de todo lo que ha planificado Dios y las promesas que fueron hechas para nosotros. Esto es de suma importancia para hoy nosotros. Me he dado cuenta cuando voy y enseño en diferentes congregaciones, donde hay personas que van a la iglesia sin Biblia y no lo vemos activo con el teléfono tomando notas, ni no. Se va sin Biblia. No lleva ningún tipo de anotaciones, ni las hace en su teléfono, en su dispositivo. No los vemos que están estudiando, que no. Ellos van a ver qué pasa de extraordinario, posiblemente en casa de un milagro, cazando alguna situación, alguna palabra, más nada. A ver qué es lo que pasa. Y van a la congregación. Hermano, si no se estudia, si no se aprende, porque nosotros tenemos que reconocer cuál es la voluntad de Dios. Día a día necesitamos conocer cuál es su voluntad. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Porque para nosotros fueron creadas obras en las cuales tenemos que andar hoy. Dice en Efesios 2, porque vosotros sois hechura de Cristo, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieseis en ellas. Ahora, andamos nosotros en las obras. Y si andamos haciendo obras, eso es la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos nosotros la voluntad de Dios? Si ni siquiera podemos distinguir la voz de Dios. Cuando usted lo llama por teléfono la novia o el novio, usted lo identifica porque tiene una común relación con él o con ella. Bueno, eso pasa con Dios. Cuando nosotros estamos en la comunión y estamos acostumbrados a orar, a interceder, básicamente a orar, a querer conocer más de Dios, nosotros conocemos la voz del Señor. Y entonces allí, cuando estamos escudriñando, sabemos cuando Dios nos habla. Él pone un peso en el corazón, como que si nuestro corazón se enciende y hay gozo inefable por eso que está pasando en nuestro interior. Necesitamos entender. No es posible que usted vaya a la congregación, a donde usted va, y usted no vaya a anotar nada de lo que se diga, contando con su memoria. No, yo soy un Superman de, de la memoria. Yo respiro debajo del agua. A mí no se me olvida nada. Eso es imposible para los seres humanos, y menos hoy, que estamos bombardeados por una cantidad de información en la que ellos quieren que nosotros no se nos olvide nada. Es difícil eso, en medio de que el mundo quiere informarnos cosas que son sin importancia. Hay otras que son más importantes, que son las de Dios, en las que tenemos que estar atentos cada vez que nosotros vamos o nos exponemos ante un ministerio que Dios está usando. Nosotros debemos tomar notas, aprender, entender, correlacionar, identificar para poder hacer lo que nosotros se nos está planificado hacer.
tenemos que no ser como aquellos hebreos a quienes se les escribió. Nosotros tenemos que ser diligentes. Tenemos que correr la carrera con paciencia para poder ir más allá y entender lo que Dios quiere con nosotros. Otro aspecto beneficioso de este tratado para nosotros hoy es, además de ser diligentes, tenemos que prepararnos para ser interdependientes, es decir, con humildad, compartir lo que entendemos. Por eso nació Vida TV Play, para compartir lo que tenemos. Da de gracia lo que por gracia has recibido, dice la palabra del Señor. Y nosotros nos disponemos día tras día, vez tras vez. La multitud de creyentes, de ministros que forman parte de Vida TV Play, se disponen cada vez que tienen un programa a entregarle a usted lo mejor que pueden hacer. Porque eso es lo que Dios quiere, que lo que nosotros vamos entendiendo lo vamos compartiendo. Recíbalo usted con diligencia y compártalo usted con otro, pero sea diligente en tomar la debida nota. De manera pues que tenemos este tercer aspecto, que además de ser diligente, de correr la carrera, la tercera tiene que ver con la santidad. Apártese para Dios. Sepárese. Ya Dios lo separó, porque eso es lo que significa la palabra santo. Santo es apartado, separados del mundo, separados para que anunciemos las verdades de aquel quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo esto está implícito en este tratado de los hebreos, y que nosotros queremos compartirlo de una manera sucinta, de una manera concreta, sintetizada, pero queriendo hacer el mejor aporte para que usted sea una persona diligente, que quiera entender, que quiera comprender, porque lo estará compartiendo con otros, lo que viene de Dios. Porque hoy tenemos que conocer su voluntad. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere con la humanidad? Eso está establecido en la Biblia, pero hay que buscarlo. ¿Y cuál es mi parte dentro de ese querer de Dios? Porque Él está contando con nosotros. Por eso nosotros somos la expresión corpórea de Cristo en la tierra. De manera pues que esperamos pues que esta sencilla ponencia sirva para que usted sea estimulado al estudio, al indagar diligentemente acerca de lo que es la voluntad del Señor. Por ahora les invito muy cordialmente a que le dé like a este su programa predilecto, Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud, a través de TV Play, Vida TV Play. Así que compártalo con otras personas, denle like, repito, y síganos. Y así estaremos felices ustedes y nosotros de dar cumplimiento a lo que Dios planificó para toda la raza humana. Que el Señor me los bendiga en sumo grado.